Muy buenas, estimadas personas que escuchan esta palabra del Señor. Dice en 2 Corintios 3:17: Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es un versículo muy corto, pero es un versículo muy claro. No hay mucho que explicarle. Donde está el Señor, nuestro Dios, ahí está exactamente el Espíritu, porque Él es el Espíritu del Señor. Y donde está ese Espíritu del Señor, estimados, ahí tiene que haber libertad. Libertad. ¿Libertad de qué? Dios quiere que nosotros tengamos libertad, que nosotros nos podamos conducir sin vivir en un legalismo. ¿Qué es un legalismo? Un legalismo es cuando la persona pretende cumplir a cabalidad a través de la ley y está ocultando a veces los pecados más graves que tiene y cree que con el legalismo, con la actuación bajo la ley, puede hacer obras que lo conduzcan al conocimiento, o que lo conduzcan a la libertad, o que lo conduzcan a la santidad. Y eso es lo contrario de lo que nos dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se vivía bajo la ley. Cuando apareció Jesucristo, cuando vino a la tierra, cuando fue crucificado y cuando ascendió a los cielos, a partir de ahí vino el Espíritu Santo y usted y yo vivimos bajo la gracia. Después de que usted haya recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, lo haya confesado con su boca, lo crea en su corazón y usted esté tratando de vivir una vida conforme a lo que Dios le está pidiendo, bajo sus estatutos y bajo sus mandamientos, porque esos no van a ser obsoletos, pero sí bajo la gracia, porque Él por misericordia nos está guardando en todo ese tiempo para que nosotros lo conozcamos de una forma mejor. ¿Cómo lo conocemos? A través de la palabra. ¿Cómo lo conocemos? A través de la oración. ¿Cómo lo conocemos? A través de la adoración. ¿Cómo lo conocemos? A través del diálogo con Él. ¿Cómo lo conocemos? A través de escuchar la palabra de los siervos que estudian, que explican, que está donde uno se congrega, donde uno escucha, a través de leer la palabra de Dios con la revelación del Espíritu Santo. Antes existía la ley entre Dios y nosotros, y era una separación era fuerte, porque siempre había corrección y castigo. No es que ahora no tengamos corrección y castigo, porque cuando desobedecemos se nos vienen los problemas, pero ya es por decisión propia. El legalista siempre está demasiado preocupado por cumplir reglamentos que no podemos cumplir. Nos va a ser muy difícil. El legalista exalta las reglas, exalta la ley por encima de una relación personal con nuestro Dios. Entonces, y generalmente son los que están pecando más. En murmuración, juicio, contienda, etcétera. Hay muchas cosas que el legalista está tratando de ocultar su pecado a través de tomarse de las reglas del Antiguo Testamento y no ver la gracia de Dios. El Señor a nosotros nos dice en esta palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La Biblia define esa libertad. ¿Cómo qué? Como un rompimiento con la esclavitud, como una emancipación de la esclavitud. Así que dice que si el Hijo de Dios nos libera, nosotros seremos verdaderamente libres. Eso es lo que nos dice Juan 8:36. Entonces, ¿de qué puedo ser libre yo? ¿Voy a ser libre de qué? Del poder del pecado, porque el poder del pecado nos lleva a nosotros a enfermarnos. El poder del pecado nos lleva a nosotros a seguir con culpabilidad, porque no nos hemos arrepentido y no nos hemos apartado, porque la ley nos mantiene esclavos. ¿Libres de qué? De manipulaciones, de control,
de agresión, de relaciones tóxicas con personas que nos manipulan y nos controlan. ¿Libre de qué? Del temor de lo que los demás piensen de nosotros, porque a veces tratamos de quedarle bien a los que están alrededor de nosotros. ¿Libre de qué? De compararnos con otras personas. Libres de competir con los demás. Somos libres del egoísmo. Somos libres para ser nosotros como Dios quiere, como Dios lo confeccionó desde un principio, desde antes de la fundación del mundo. Lo confeccionó auténtico, único, con una personalidad que Él se la designó a usted. Dice que Él tiene en sus palmas su nombre escrito, porque Él lo ama tal y cual es. ¿Qué es lo que Dios está corrigiendo en este proceso? ¿Qué? Corrigiendo el pecado que traíamos, los defectos de formación que tenemos, pero no la personalidad ni la identidad. Eso le pertenece a usted corregida. Y ahí es donde el Señor nos dice, sean libres, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Acepte a Jesucristo en su corazón, inmediatamente llega el Espíritu de Dios a su vida y ahí empieza el proceso de libertad de sus pecados, de todo lo que usted ha vivido en el pasado y va a sentirse verdaderamente libre. Que tengan un excelente día.